Ya estamos de regreso y en el día de hoy tenemos un banquete porque hoy vamos a hablar de un tema muy electrizante. Vamos a hablar de la Comisión Nacional de Energía y para eso está aquí con nosotros el director nacional, nuestro director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras, Eduard Antonio Veras Díaz. Bienvenido a esta revista semanal Rutas y Temas, don Eduard. Muchas gracias por invitarme a tu revista Rutas y Temas. Ojalá que esta tarde tengamos un buen contenido aquí en conjunto. Ya yo lo creo, que hoy va a haber una lluvia de informaciones muy importantes para nuestros televidentes. Don Edward, ahora vamos a hablar de la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuál es su función? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son su pronóstico, sus proyecciones como tal, como institución? Para que nuestro público inicie ya conociendo la función que tiene la Comisión Nacional de Energía. Mira, a raíz primero de la capitalización del sector eléctrico con la ley 141-97, que se crea o trata de crear un mercado de energía en República Dominicana donde nacen empresas de generación ya más independientes del Estado Dominicano, nacen las empresas de distribución, como quien dice, cesa las funciones de esa antigua CDE que los más mayorcitos conocíamos, se crea la empresa de transmisión como una empresa, la empresa hidroeléctrica, y se le da chance también al sector privado para que entre en el mercado. Era necesario una segunda reforma, en este caso la ley 125-01, que crea la Comisión Nacional de Energía. En su momento era el ordenador de política pública en materia energética, crea la Superintendencia de Electricidad como un órgano tal vez con un poquito más de independencia que se encargue de la regulación del subsector eléctrico, y crea otros instrumentos también que han venido funcionando en el Estado, y algunos descentralizados al Estado, como son el organismo coordinador y otros comités que funcionan. Por ejemplo, en el caso de la comisión es un conjunto de ministerios que interactúan en el quehacer de la administración pública en torno al tema de la energía. Hoy, por acción de la 113, lo preside el ministro de Energía y Minas. También lo componen representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese comité se reúne por lo menos una vez al mes, conoce parte de los proyectos que son propuestos, conoce también la política energética en sentido general, emite resoluciones normativas, pero también trabaja la parte administrativa de la Comisión de Energía, o aprueba la parte administrativa. En mi caso, yo solamente soy un secretario de ese comité y un ejecutor de lo que el comité dicta. De las acciones del comité. Aprueban. Hoy, por ejemplo, todos los proyectos que están aprobados de energía renovable, todo debe ser aprobado por el comité, tanto en su fase preliminar como en su fase definitiva. La planificación energética hoy es revisada y aprobada por el comité, así como la normativa complementaria que nos manda a emitir la ley 125-01. Con la ley 5707, la CNE se pone tal vez un poquito más arriba, y es con la proliferación de la energía renovable. La CNE asume el rol de fiscalizar las instalaciones de energía renovable en el país, a tal manera de que sean justamente aplicados los incentivos que plantea la misma ley. Hoy la CNE es la que recomienda, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Impuestos Internos, las exenciones fiscales a aquellos usuarios que cumplan con la ley 5707. Por igual la CNE tiene en su haber la regulación en el orden nuclear también. O sea, aquí nosotros tenemos un gran uso de energía nuclear, no para producir energía, no para armas nucleares, mucho menos. Más sin embargo, sí, en temas médicos y en temas industriales, hoy nosotros somos uno de los países pioneros a nivel de Centroamérica y el Caribe en lo que tiene que ver con protección radiológica o con instrumentación radiomédica y en otros aspectos. Hoy la CNE es la encargada, por la acción de la ley 49606, de emitir las regulaciones posibles a los usuarios, a los tenedores, a los importadores y exportadores de equipos nucleares en República Dominicana. Por igual también la ley 225-20, que crea el fideicomiso de residuos y crea un ordenamiento para el tema de residuos sólidos,
También ordena que la CNE haga la valorización energética posible del uso de residuos urbanos. Esto está muy fresco, muy temprano todavía. Hay algunos proyectos que se han planteado que hoy tienen todas las facilidades para salir al mercado y generar energía en sentido general. No solamente energía eléctrica, sino también puede ser energía en términos de combustible o en términos de insumos para la quema en una caldera a partir del uso de residuos. También tenemos esa asignación de ley. Es muy importante trabajar lo que es la ley de residuos sólidos, porque tenemos una situación en nuestro país con los desperdicios. Esos proyectos que ya se han visto, aún esté en inicio esta materia, ¿podría en un futuro verse la República Dominicana como un precursor de energía de base que sea de residuos sólidos? Mira, ya hay dos grandes proyectos. Cuando me refiero a grandes proyectos, son proyectos que se han construido y funcionan a gran escala. Hoy tenemos una central de biomasa que, aunque no es un residuo urbano, pero sigue siendo un residuo. Incluso en muchos aspectos técnicos tiene el mismo tratamiento que el uso de la basura. Hoy tenemos una gran central de biomasa en el este que genera unos 30 megavatios, muy bueno. Y creo que avanzan a una expansión hacia 60 megavatios en el futuro cercano. Por igual también el ingenio Barahona, en la zona de Barahona también tienen una central que produce hoy 7 megavatios a partir de residuos sólidos, vamos a llamarle así, aunque es biomasa. Y el tema del residuo sólido urbano, que es el problema de la basura, es entendible que tal vez hoy el cierre financiero de esos proyectos para producción de energía no sea tan simple como un proyecto térmico, como un proyecto solar o un proyecto convencional, sino que hay que buscar el mecanismo entre la acción del mercado eléctrico per se y que luego también la madurez de la ley 22520 por el lado del uso del residuo, busquemos el cierre financiero en conjunto. Hoy pedirle solamente al sistema eléctrico que solvente financieramente, o vamos a decirlo así, pedirle a la distribuidora que solvente tal vez el costo de producir energía con residuos, no sería posible, porque la distribuidora va a buscar energía la más barata posible en el mercado. De pedirle que pague un poco más no sería posible. Pero más sin embargo, la ley de residuos sí busca que ese manejador de la basura de repente pueda tener otro beneficio, los técnicos le llaman el famoso tipping fee o el precio del volcado, que encuentre otro tipo de beneficio por otro mecanismo que no tenga que ver con el mercado, con el mercado eléctrico per se. Y ahí sí, ese tipo de proyectos se pueden proliferar en masas. Hoy tenemos 3 grandes proyectos, uno de ellos ha sido aprobado por nosotros en la Comisión Nacional de Energía y el directorio. Otros 2 también habían sido aprobados en épocas anteriores, incluso uno de ellos creo que ya inició su construcción, otros están a la espera tal vez de conseguir un financiamiento, pero esos proyectos ya son una realidad. Eso quiere decir que en poco tiempo República Dominicana puede convertirse ya en generador de energía a través de residuos sólidos. Sí, yo creo que es posible, incluso por un tema de economía de escala pueden establecerse algunos mecanismos futuros. Eso habría que evaluarlo cada uno en su justa dimensión, de que tal vez algún subproducto de la misma generación de energía eléctrica por este tipo de tecnología pueda ser también ofertada en un mercado paralelo. Puede ser el tema de vender agua helada o agua caliente a una instalación cercana. Lo que hemos visto en Europa es que, aparte del servicio energético, un proyecto de residuos sólidos también puede generar agua caliente y por medio de tuberías subterráneas venderla a un entorno que tengan en su bloque o en su espacio físico, en su territorio, y puedan tener una retribución adicional para que el proyecto sea una realidad. Ahí la economía de escala es la que manda y ojalá que mañana podamos pensar en conjunto de la oportunidad de negocio que puede tener la basura en términos energéticos. Me imagino que también este proyecto de residuos sólidos también entra dentro del plan de actualización de energía. Sí, nosotros tenemos el Plan Energético Nacional, que por un tiempo no se emitía, no haya sido posible emitir ese plan, que el último que se emitió lo emitió don Antonio Almonte cuando fue director ejecutivo de la comisión en el año 2004. Nosotros nos enfocamos en volver a emitir ese plan en 2020
y a 2022 ya teníamos una primera propuesta. No es el mejor, es una propuesta mejorable cada vez, pero si te fijas, lo que ha avanzado el país en términos energéticos, primero mirando la expansión de gas natural como un combustible de transición, avanza a pasos agigantados los proyectos de Manzanillo, vamos a llamarle así. Ya hay una central que está a un 60-70% de construcción, la otra están también en una etapa muy avanzada. Es probable que tengamos más generación de gas natural en los próximos años. Son centrales que también tardan mucho tiempo en construirse, 2-3 años algunas de ellas. Eso está en el plan, eso está en el plan que se emitió en el 2022 y el avance que hemos tenido en renovables también está en el plan. Por igual, tanto en la versión del 2022 como en la versión que vamos a proponer ahora en 2024, está el aprovechamiento de residuos, el aprovechamiento de la biomasa, el aprovechamiento del biogás, el aprovechamiento de otro tipo de residuos que tal vez nosotros, no es que nosotros manejamos el día a día en las ciudades. Por ejemplo, hay un proyecto muy novedoso, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero que está proponiéndose y está en su fase inicial, que es un proyecto que usa los residuos del pollo, los residuos de la producción de pollo en masa, de la venta de pollo en masa, principalmente en la zona de Moca. Creo que está ahí en Cuando hablamos de los residuos de la venta del pollo, desperdicios. El desperdicio del pollo. O sea, llámese las plumas, los intestinos, cosas sí, así. Todo. Todo. Hay un proyecto novedoso que se nos presentó ayer, nosotros dimos la aprobación inicial, ahora está en fase de estudio, a un proyecto que va a producir energía eléctrica a unos 8 megavatios. No es mucho, pero... No mucho, pero tú abasteces, un megavatio es importante. Con esos 8 megavatios tú abasteces fácilmente un barrio. Exacto. Para ponértelo así. O 2 barrios. Vamos a ponerle 2 barrios. 8 megavatios a partir del biometano, del gas. Del gas metano. Que se desprende de mantener ese residuo en una especie de una cámara cerrada, lo que le llaman biodigestor. O sea, ese gas, ese biogás que se produce con ese residuo específicamente, tiene la capacidad de producir, con una producción tal de pollo, ¿verdad?, producir hasta 8 megavatios. Ese proyecto lo estamos analizando, ya se le dio una aprobación inicial y es probable que en los próximos días se esté presentando ante la CNE una concesión definitiva para que ese proyecto se convierta en una realidad en un futuro cercano. Eso es importante y eso quiere decir que así como ese proyecto, hay otros proyectos de inversión así en materia de energía renovable. Yo sé que tenemos 25 proyectos de renovación. Más o menos, ¿cuánto va a aportar y cuánto es la meta que el gobierno quiere en materia de energía renovable ingresa al sector eléctrico? Mira, hay una meta general, que es la meta de la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos manda a tener, a integrar energía limpia, energía más limpia, en la mayor cantidad posible. Esa ley no especifica números, una cantidad. No especifica cantidades, y hay que entender que cuando esa ley se ideó no se hablaba de transición energética. Okay. No se hablaba del concepto de transición energética, ya sí se hablaba de las ODS. Tenemos el ODS 7, que es lo que interpreta esa ley en su escrito. Pero mucho antes que esa ley habíamos aprobado la ley 5707, que ha sido una ley muy visionaria, porque incluso algunos elementos que en ese momento eran muy difíciles de comprender, como aquel de que podíamos tener una batería de larga duración que pudiera suplir la energía por unas 4 horas en grandes masas. Hoy lo estamos mirando que la ley lo previó. La ley en su artículo 21 establece que la meta país para tener una producción de energía renovable es de un 25% de la matriz. Hoy es posible cumplir con esa meta, tú dirás, pero es para el año que viene. Sí, ya nosotros en lo que va de gobierno hemos integrado unos 11 grandes proyectos de 600 o 700 megavatios que teníamos instalados de energía renovable, llámese eólica y fotovoltaica. Hoy estamos acariciando los 1.160 megavatios. Los 26 que dice que se construyen de manera acelerada, que han sido aprobados por nosotros con la anuencia del presidente de la República, nos garantizan tener por lo menos un 25% en 2025. En esa matriz de ese 25% nosotros lo encontramos en un 9%. Ya vamos por un 16%. Tenemos un 16%. Un 16%, pero ese 16%, cuando tú vas a los reportes, solamente ves un número que es mayor que 13. Más sin embargo, el otro 3%
viene desde la generación distribuida, viene desde los paneles que están en las casas de las personas, que están en las industrias, que están en las escuelas, que están en los comercios. Esa también se ha proliferado y hoy hablamos de que suple casi el 3% de la demanda. Cuando lo sumas te da alrededor de un 16%. Pero todavía falta mucho porque no es una suma lineal. Como el denominador de esa cuenta es la demanda, y la demanda también aumenta, a medida que aumenta vas a necesitar instalar más. Hoy tenemos la capacidad de duplicar hacia el año que viene de unos 1.160 megavatios que tenemos en la actualidad a unos 2.500 el año que viene, 2.500 megavatios, y vamos a tener la oportunidad de integrar ese 25% soñado. Claro, viene un problema y es que la mayoría de esa energía es energía solar y el sol sale a las 7 de la mañana en promedio, pero efectivamente empieza a funcionar a partir de las 8, a las 9 en grandes masas y ya a las 5 de la tarde empieza a ocultarse. Sin embargo, a las 5 de la tarde no podemos apagar el sistema eléctrico, sino que debemos buscar mecanismos idóneos de nueva tecnología para poder seguir integrando nueva energía renovable. O sea, ya en las horas de sol, la cantidad de proyectos solares que tenemos ya coparon nuestra capacidad de recepción de energía solar. Por eso la CNE emitió el año pasado la resolución 004-2023 que solicita a aquellos proponentes de proyectos de energía fotovoltaica, principalmente en un primer tramo, a incluir una porción de almacenamiento en su esquema que permita mañana poder producir energía solar en el día y consumirla por parte de la población en horas de la noche. O sea, las baterías vienen y vierten toda esa energía solar almacenada por 3, 4 horas, y la vierten en la red en horas de la noche. Eso nos permite reducir la dependencia de combustibles líquidos, que son muy caros y muy contaminantes. Y hoy el precio posible de esa tecnología es mucho más barata que el precio de ese combustible líquido. Es mucho más barato consumir un kilovatio hora solar almacenado que te produzca con diésel o fuel número 2 en hora del pico. Mucho más barato. Eso no permite que hoy, por ejemplo, contrario a lo que muchos pensaban, de que la decisión de colocar baterías iba a ralentizar la inversión, no ha sido así. El sector privado hoy nos ha dado el espaldarazo y la mayoría de los proyectos que se están proponiendo para su visión a futuro, a partir del 2025, 2026 en adelante, vienen con un sistema integrado de almacenamiento, a tal punto que el 80% de esos proyectos propuestos, principalmente de energía solar, hoy tienen su almacenamiento incluido. Que ese almacenamiento, aparte de vertir energía, una porción de la energía en hora de la noche, también va a permitir la estabilidad de la red durante el día y generar esa inercia que el panel solar por sí solo no lo logra. Eso es así. Así es. Excelente. Pues nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los sectores que más han hecho inversión en energía solar? No se vayan tras la pausa, regresamos con más.